Sí, tengan muy buenos días. El Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información CIBDI les brinda la más cordial bienvenida y agradecimiento por su presencia en esta charla que lleva por título Pensamiento Crítico e Inteligencia Artificial. Quisiera mencionarles en primer lugar que estaremos grabando la charla y se estará subiendo a nuestro canal de YouTube para luego poderla revisar y compartir, para que ustedes lo tomen en cuenta. Hoy nos acompaña y nos honra con su presencia el señor Felipe Vargas Jiménez, quien es gerente de formación para América Latina y el Caribe en Sage Publishing. Es profesional en Ciencias de la Información y Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en negocios en the George Washington University Business School y máster de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente también es docente universitario de grado y posgrado en 2 universidades colombianas y editor invitado en una revista de divulgación científica. Su experiencia abarca el diseño de arquitecturas de información, alfabetización informacional y formación de usuarios a través de talleres y seminarios. Ha sido conferencista y facilitador en temas de bibliotecología, liderazgo y gestión del conocimiento en diversos países de América Latina y el Caribe. Su trayectoria incluye investigación y aplicaciones en ciencia abierta, cienciometría e inteligencia artificial generativa para la educación y la gestión de ciencia, tecnología e innovación. Y lideró el laboratorio colaborativo OSAI, Ciencia Abierta e Inteligencia Artificial de la Universidad El Bosque. A continuación, escucharemos al señor Felipe Vargas. Pase adelante. Perfecto. Listo. ¿Me escuchan todos bien? Sí. Rebeca, mil gracias por esa generosa presentación. Mil gracias a todos por estar aquí. Estaba hablando hace un momento con Graciela y con los demás. Sé que hay personas que vienen desde bastante lejos, entonces de verdad que les agradecemos mucho desde Sage, desde el equipo de Sage, que puedan participar en estas sesiones. Que las hacemos con un elemento particular y es apoyar todo el proceso de formación continua de estudiantes, docentes y administrativos de las instituciones a lo largo y ancho de América Latina. Muy bien, antes de iniciar, me gustaría que pudieran todos leer o revisar este pequeño texto de la doctora Diane Baller, que es la directora del Centro de Investigación de Inteligencia Artificial para Medicina en California, en Estados Unidos. Mientras ustedes la van leyendo allí, la van reflexionando, yo la voy a leer en voz alta y ahorita hablamos un poquito de eso. Diane dice, es inevitable que, al igual que en otros campos, la inteligencia artificial y la automatización reemplacen ciertas funciones realizadas por profesionales de la medicina en un futuro muy cercano. No se distinguirá de manera significativa entre un agente de inteligencia artificial y un médico en tareas como diagnóstico de imágenes, interpretación de resultados clínicos o formulación de tratamientos personalizados, y sus servicios se ofrecerán a una fracción del costo que hoy demandan los especialistas más calificados. ¿Qué piensan de eso? ¿Alguien tiene alguna reflexión corta, rápida? Nadie veo. Ahí veo caras, algunas de ahí de aceptación, otras de resignación, otras de asombro. Y es más que común. Es esto que ustedes están viendo acá. Tiene algo bien importante, bien interesante, toda esta diapositiva. Toda esta diapositiva, exceptuando esto, y de pronto el logo de Sage, ha sido creada con inteligencia artificial. La doctora Diane Baller no existe, el centro no existe, esta persona tampoco existe, a pesar de que siempre hago el zoom en esta foto. Si ustedes ven, no sé si hay alguien que sea capaz de distinguir si eso es una foto real o es una foto creada por inteligencia artificial. Esta foto ha sido tomada de un sitio web que se llama Esta persona no existe, This person doesn't exist. Ustedes pueden entrar, cada vez que entre les genera automáticamente una imagen de una persona que no existe, totalmente creada por inteligencia artificial. Y solo hace falta entrar un par de veces para obtener una imagen lo más adecuada posible.
Sí, yo creo que tuve que hacer unos 6 o 8 intentos para encontrar quién iba a ser Diane Waller para el día de hoy. Solamente una persona que tuviera unas características particulares a la percepción humana, ¿cierto? Cierta edad, ciertos rasgos que dijeran, sí, esta persona es americana, tiene pinta de ser investigadora o al menos docente, ¿cierto? Muy seguramente madre de familia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque este ejercicio yo lo cambio cada vez que hago esta sesión, dependiendo un poco del público. Sé que hay muchas personas de biblioteca, pero imagínense que esto fuera, quiten la palabra medicina y pongan biblioteca, pongan no diagnóstico, sino catalogación, pongan servicios de referencia. Y sigue manteniendo el mismo contexto y les aseguro que sigue siendo igual de relevante, igual de asombroso, igual de impactante para todos. Pongan ahí ingeniería civil, electrónica, pongan cualquier clase y no estamos tan lejos de pensar que es así. Pero bueno, no los voy a engañar mucho más. Esta es la única diapositiva que tiene algo de engaño para ustedes. Pero es un poco, siempre me gusta iniciar con esto porque es para ver cuál frágil es en este momento el proceso de percepción de la realidad del ser humano, dictada por la inteligencia artificial. No sé si ustedes han escuchado, les digo, les soy muy honesto, esta diapositiva la hice hace como 10 minutos por algo que leí precisamente anoche antes de irme a dormir. No sé si ustedes conocen a Jian Wenshun. Yo lo conocí, no en persona, digo, conocí el nombre de la persona, conocí el libro y leí algunas reviews del libro de Hipnocracia, que se estaba postulando un poquito como el libro del año. El libro salió a finales del año pasado, en diciembre del año pasado, tuvo un gran nivel de ventas. Y era precisamente una crítica a cómo los medios digitales son la nueva forma de alterar la percepción de las personas sobre una realidad específica. Hablaba particularmente de todo el tema de Trump, de Musk y de la arquitectura de la nueva realidad. ¿Cuál fue la sorpresa de esto? ¿Sí? Yo hice la diapositiva anterior. Este autor no existe. Este autor lo creó un autor italiano, ¿sí? Y creó el libro a nombre de ese autor. Ojo, la persona, el autor italiano, Colesci, no es un experto en estos temas. Simplemente a través de mucho tiempo de conversación, de trabajo con herramientas como Cloud, como ChatGPT, logró establecer debates, logró establecer pensamientos particulares que a él solo no se le hubieran podido ocurrir. Y lo que hizo fue generar un autor que es Jian Wenshun, y generar un libro, un bestseller de este año, que además es muy bueno el libro por todas las reviews que yo he leído. Les digo, no lo he podido leer, no he tenido la oportunidad de comprarlo, pero el libro está entre los mejores libros calificados de cómo se genera el nuevo orden mundial, un poco hablando en términos más coloquiales. El tema es que, a diferencia de la diapositiva que yo hice antes, que era totalmente para ponerlos en duda un poco a ustedes, el libro es válido, el conocimiento que tiene el libro es válido, la información que tiene el libro es válida porque hace parte de un proceso de razonamiento entre humano y máquina. ¿Sí? No es un proceso netamente de lo que me entregue una máquina, sino es un proceso de trabajo colaborativo, podríamos llamarlo. Y la única pregunta que les dejo con esa diapositiva en particular ¿es esta una nueva forma de autoría? Porque al final no es un reemplazo neto del proceso cognitivo humano, es un complemento. Entonces, lo que les digo, esta diapositiva realmente la hice hace unos minutos porque me pareció interesante, porque lo que les digo, en el caso mío yo ya había revisado cuáles eran algunas posturas, me interesa todo este tema, pero la sorpresa de ayer fue que un amigo mío compartiera en uno de sus estados la noticia. Es decir, como, mira, lo mismo que voy a hacerles un poco sentir mañana fue lo que sentí yo anoche cuando estaba revisando esto, pero en un contexto 100% académico y científico. Entonces, esto es solamente un pequeño abrebocas para lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Ahora bien, vamos a entrar un poco ya en temas un tris más técnicos, un poquito más técnicos, y vamos a arrancar por definir algo particular, que es lo que nos convoca hoy, que no es todo el grupo de inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial generativa.
¿sí? Y la inteligencia artificial generativa, con una definición muy particular de Russell y Norby, que me va a tomar el atrevimiento de leerla, es una rama particular de la inteligencia artificial. Ya vamos a hablar cuál es ese mapa, esa ruta completa, que lo que hace es, mediante modelos estadísticos y deep learning, crear contenido original. Y esta es la palabra clave en la definición. ¿Sí? El contenido desarrollado por una inteligencia artificial, cuando ustedes interactúan con ChatGPT, cuando interactúan con DeepSeek, con Cloud, con Perplexity, con Wall-E, con Midjourney, etcétera, etcétera, con cualquiera de estos sistemas, es contenido original. ¿Cuál es la diferencia? Que es creado, ¿sí? Lo que sean textos, imágenes, tablas, infografías, como lo quieran llamar, a partir de patrones aprendidos. No dista tanto de la forma en la que nosotros ideamos algunos procesos. ¿Sí? En el momento que yo les diga, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer un panel, lo primero que vamos a ver, por ejemplo, es cómo funcionan los paneles, cómo se han hecho, cómo de pronto fue nuestra experiencia en algún otro panel en el que hayamos participado, etcétera, etcétera. Y empezamos a desarrollar, a partir de nuestra capacidad de entender esos patrones, ese conocimiento publicado, disponible, etcétera, a diseñar un nuevo elemento. La inteligencia artificial generativa hace algo muy parecido. Lo que ocurre es que decimos que es original y a partir de patrones por una razón muy particular. La inteligencia artificial per se, por sí sola, no genera nada. Necesita un input, necesita algo que un humano le diga qué hacer. La inteligencia artificial sola no dice, ay, si me regreso al tema, a cualquiera de las dos diapositivas anteriores, esta o la anterior, ahora me fui muy atrás, ya. Si me regreso a esta, la inteligencia artificial por sí sola no dijo, ay, voy a hacer una diapositiva donde aparezca una persona que simule ser real. No, tuvo una serie de instrucciones, ¿sí? una conversación particular, porque además no fue una única instrucción, sino una serie de instrucciones para irla adaptando hasta lograr esto. Muy seguramente este texto con estas características, estos nombres y demás, no existen en ninguna parte del mundo, ¿sí? Ahora, después de que yo esto lo hice con una herramienta totalmente abierta, pues claramente va a tener estos patrones disponibles para que cualquiera de ustedes, cuando soliciten un texto particular, tenga alguna relación o se parezca algo a esto. Entonces, eso es lo primero, entender que la inteligencia artificial sí genera contenido original. No vamos a entrar ahorita en la discusión ética de, por ejemplo, todo lo que ha pasado en las últimas semanas con las imágenes de Estudio Ghibli y demás, porque claramente hay unos temas que exceden el entendimiento de la inteligencia artificial y el límite legal. Pero pues básicamente el contenido sigue siendo original, en el sentido de que claramente ninguna de las imágenes que, si alguno de ustedes la creó al estilo Ghibli, no fue hecha a mano por ninguna de las personas del estudio Ghibli ni por el mismo Hayao Miyazaki. ¿Sí? Fue generada por la inteligencia artificial a partir de los patrones de conocimiento de estudio Ghibli. Ahora bien, una pequeña pregunta para continuar, y es, ¿ustedes utilizan inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Ya la utilizaron hoy? ¿Hay alguien que diga que no? Hay una, dos, tres, hay como unas 5 personas, por ahí veo, listo. ¿Seguros que no la utilizaron hoy? ¿De pronto alguien llegó aquí como yo en Uber? ¿De pronto alguien vio la aplicación, una notificación de su aplicación del clima en el celular? ¿De pronto alguien usó Waze para llegar acá? ¿O usó Google Maps para saber a qué horas pasaba el bus o el tren? ¿O desbloqueó su celular usando la huella o la cara? Con cualquiera de estos elementos que ustedes hayan utilizado, ya fueron usuarios de inteligencia artificial el día de hoy. La inteligencia artificial es un concepto muy amplio, muy extendido y utilizado durante más de 20 años, partiendo de una gran base que son los sistemas expertos. Un sistema experto puede ser, por ejemplo, un ascensor con el que interactuamos todos los días, ¿sí? Que automáticamente sabe dónde debe parar porque le están dando una serie de órdenes, pero no solamente en dónde, sino cómo, en qué orden es más eficiente hacerlo. Y esa es la base de la inteligencia artificial. Entonces, esto es solamente una diapositiva para entender de que hoy, por más alejado que estemos, de una u otra forma llegamos a tener relación con la inteligencia artificial directa o indirectamente.
Ahora, ¿cómo entendemos la IA? La IA vamos a hablar que tiene una serie de capas. Vamos a arrancar por la inteligencia artificial general, que es la utopía, es donde todavía no hemos llegado. ¿Alguien aquí de pronto no conoce Iron Man? Sí, creo que todos hemos escuchado a Iron Man. Todos hemos visto que él interactúa con una computadora llamada Jarvis o Jarvis, ¿cierto? Esa sería la gran inteligencia artificial general, ¿sí? Un ente lo suficientemente poderoso para no solamente tener acceso a mucha información, sino en efecto razonar. ¿Sí? Hoy por hoy, a pesar de que en ChatGPT o en DeepSeek aparece la opción de razonamiento, no es un razonamiento real, sigue siendo una revisión de posibles parámetros. Jarvis sería esa gran utopía que entraría ahí. Ahora, ¿qué sigue ahí un poco más abajo? La inteligencia artificial explicable, esa que logra entender por qué, no sé, alguien salió corriendo y se cayó, un video lo analizó y dijo, se cayó por los siguientes factores: velocidad, peso, cómo estaba el estado del piso. Que te logre explicar una inteligencia artificial a ti como ser humano es donde entra ese proceso, algo que haya ocurrido, cualquier elemento. Luego está la inteligencia artificial, donde entran todos estos sistemas de los cuales les he venido hablando, que están en la diapositiva anterior. Después está el machine learning, que es el proceso de aprendizaje, de cómo aprenden las máquinas, y aquí hay un elemento bastante crítico. Para los que tengan Netflix, hay una serie que se llama El futuro con Bill Gates, se lo recomiendo. El primer capítulo tiene un elemento bien interesante que a mí me generó cierto impacto y me dejó pensando mucho. Uno de los cofundadores de OpenAI decía que el gran problema que tienen con la nueva versión de ChatGPT es que no tienen la menor idea de cómo se desarrolló ni cómo aprendió. ¿Por qué? Porque es la primera IA a la que le dieron la indicación de que ella misma desarrollara sus patrones de aprendizaje. Entonces ellos no tienen la menor idea de qué ocurre cuando alguien les está solicitando una información en particular. ¿Por qué? Porque nosotros hemos durante muchos años intentado comprender cómo aprende el ser humano, cómo un niño aprende el lenguaje, cómo aprendemos a movernos, cómo nos comunicamos, diferentes áreas del conocimiento, pero las máquinas no aprenden como un ser humano. Las máquinas no aprenden de las mismas patrones. Nosotros hemos diseñado las arquitecturas, hemos diseñado la información, los datos, pero no aprenden de la misma forma. Y llegan a un punto en donde cuando yo le digo, hágalo usted y haga usted todo su proceso de aprendizaje, pues llega a ser totalmente incomprensible para nosotros, porque es algo tan nuevo y tan fuera del proceso que realmente es muy difícil de entender. No quiere decir que nunca lo vayamos a hacer, solo que estamos en este momento muy lejos de entender cómo ocurre. Y si eso está pasando con las personas que crearon una herramienta como ChatGPT, ¿qué puede pasar con nosotros, pobres mortales que solo usamos de vez en cuando ChatGPT para solucionar nuestros problemas de comprensión, desarrollo o creación? Entonces, este tema del machine learning es ese pedacito de cómo aprenden las máquinas. Luego están las redes neuronales, que es, así como el ser humano hace una organización, tiene un proceso de aprendizaje y es una organización de conexión y identificación de patrones. Hay una razón por la que nosotros intentamos ver caras en donde no las hay, ¿sí? En objetos en las nubes, formas de caras en los bombillos de los autos con sus parrillas y cosas así. Asimismo pasa con las máquinas. Las redes neurales van a encontrar patrones, van a intentar usar todo el conocimiento que tienen para obtener una información nueva, un desarrollo nuevo. Luego está el deep learning, que ya es el proceso neto de aprendizaje. Si A más B es igual a C, entonces, ¿cómo funciona el resto de patrones cuando yo le doy más letras a la inteligencia artificial? Ese proceso profundo de aprendizaje con todo ese mar de información a la que yo le haya dado acceso. Y finalmente, la que nos trae aquí hoy, que es la inteligencia artificial generativa. Vean lo lejos que estamos, o sea, vean lo complejo que va a ser la sesión de hoy de inteligencia artificial.
artificial generativa y lo lejos que estamos de todo el proceso de las inteligencias artificiales. Muy seguramente si hay alguien que está en ingeniería de sistemas y está explorando deep learning, machine learning, entienda muchos más de estos conceptos a profundidad y mucho más lejos pueda llevar el tema. Pero hoy a nosotros lo que nos interesa y en lo que nos vamos a enfocar es ese elemento particular de la IA generativa, donde están herramientas como ChatGPT, Perplexity, Midjourney, etcétera, etcétera. Ahora, muy rápidamente, para entender cómo logramos llegar hasta aquí, necesitamos entender desde dónde viene este proceso. Vamos a arrancar que por allá en 1950 se publica un libro que se llama Computing and Machinery and Intelligence. ¿Alguien sabe de quién es el autor de ese libro? ¿No? ¿Alguien ha escuchado el nombre de Alan Turing? Alan Turing, por allá en el 50, publica este libro que viene siendo las bases de la inteligencia artificial generativa como la conocemos hoy en día. Para quienes les gusten este tema, pero además también les gusta el cine, si no han visto, les recomiendo una película que se llama El Código Enigma. Es una película basada en hechos reales, ficcionalizada un poco, pero es el entendimiento más claro de cómo él quería identificar que una máquina pudiera aprender de otra máquina y generar ciertos patrones, que era la máquina Enigma, que era con la que se comunicaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Luego aparece el sistema ELIZA, que es el primer sistema de computación que permite hacer una interacción entre humano y máquina, y en el 86 aparece el algoritmo de retropropagación de redes neuronales, que son las primeras que permiten hacer identificación de doble factor, de lo que realmente debe ser el resultado y de las posibilidades. Luego, por allá en el 97, aparece la primera victoria de Deep Blue contra el gran maestro del ajedrez, Kasparov. El tema con esa victoria es que no fue un proceso de una única vez. Kasparov no era la primera vez que se enfrentaba a Deep Blue. No fue un tema de, IBM hizo esta gran computadora Deep Blue y se la llevó a Kasparov y le ganó. No, fue un proceso que tomó mucho tiempo, muchos duelos y mucho proceso de aprendizaje para que la máquina pudiera entender cómo funcionaba la mente probabilística de Kasparov en cada una de las posibles jugadas que podía realizar. Entonces, era la primera vez que una máquina vencía a un humano en un juego en el cual se consideraba solamente un humano podría tener el razonamiento suficiente para ganar. Voy a hacer un paréntesis ahí, ese sí no se los traje, pero es que lo leí hace 2 días. Por primera vez, no sé si fue esta semana o la semana anterior, por primera vez en la historia una máquina logró pasar el test de Turing. El test de Turing es un test que logra determinar si realmente estamos interactuando con un ser humano, con una máquina, y por primera vez ChatGPT logró, ¿sí? en su versión más reciente, logró salvarse del test de Turing y demostrar que era un humano y no una máquina. Un test que está vigente desde el 60, ¿sí? Y que ninguna máquina lo había logrado. Eso propone una nueva frontera de la interacción humano-máquina. Entonces, no tengo mucha más información, leí muy poco del texto, pero es bastante interesante. Igual si tengo el enlace guardado, si alguien lo quiere leer, con mucho gusto les comparto todos estos artículos. Por ahí en el 2006 ya empezamos a hablar del deep learning y las redes neuronales profundas, algo más parecido a cómo funciona el racionamiento humano, luego las redes generativas antagónicas, y en el 2018 es donde aparece el gran logro de la inteligencia artificial generativa, que es el modelo Transformer, que no tiene que ver con los Autobots y los Decepticons ni nada de eso, sino es la T de ChatGPT, tiene que ver con esa T, es de Transformer. El modelo Transformer es el que permite convertir los datos en lenguaje natural, en esa respuesta que nosotros recibimos de una máquina como ChatGPT, y es entendible para nosotros como si nos lo estuviera diciendo una persona o aparentando que lo dijera una persona. En el 2020 sale ChatGPT 3, una versión solamente para un uso muy específico, que era el interno desarrollo de procesos matemáticos, de las primeras conversaciones, pero en ambientes cerrados. Pero ya en el 2022, y saliendo nosotros de la pandemia del COVID-19, pues aparece un gran elemento que fue la beta 3 la beta abierta de ChatGPT 3,
que no sé cuántos intentaron hacer uso de esa beta. Yo fui de los que estuve horas esperando haciendo cola cola virtual, no una fila virtual, para lograr hacer uso y hacerle 2 o 3 preguntas y sorprendernos de la forma en la que nos respondía. Pero claro, era la primera vez que estaba abierto al público, cualquier persona podía utilizarlo. Y hoy por hoy, en el 2023, tengo que cambiar, lo voy a cambiar por el tema por el test de Turing. Hablamos de la inteligencia artificial integrada en la práctica científica, diagnóstico de imágenes médicas, asistentes virtuales para procesos de investigación, redacción, corrección de estilo, revisión, etcétera, etcétera. Ahora bien, en todo ese marco y ya entendiendo un poco técnicamente lo que hay detrás de ChatGPT, entra uno de los grandes retos que tenemos hoy en día y es el tema del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo que ha sido relevante durante cientos de años, pero hoy por hoy, con todo este mundo de posibilidades en el marco de la inteligencia artificial generativa, vuelve a ser increíblemente relevante para tenerlo claro de cómo es nuestra interacción y cómo es nuestro proceso de aprendizaje. Ahora, no sé si saben qué es el pensamiento crítico, pero no, el pensamiento crítico no es criticar a la gente con el pensamiento. ¿Sí? Voy a aprovechar a leer esta pequeña cita de Fazione, y es que el pensamiento crítico es un proceso autorregulado de juicio. ¿Sí? O sea, quiere decir que la única persona que interfiere en el proceso de pensamiento crítico soy yo soy quien regulo qué es lo que voy a tener como decisión, ¿sí? Cómo voy yo a llevar mi juicio, ¿sí? Y eso termina en un análisis, una interpretación, una evaluación, y claramente el pensamiento crítico es esa explicación del contexto, considerando claramente evidencia, conceptos, metodologías, criterios y contextos. Lo que busca en sí claramente el hacer uso del pensamiento crítico es primero cuestionar supuestos y creencias. En mi caso, como sé que le ocurre a muchos investigadores, hay un elemento bien interesante. Yo soy un hombre de ciencia, pero también soy un hombre de fe. Soy casado por la iglesia, voy a misa, creo en Dios, pero claramente también he acompañado los procesos de gestión de investigación, he creado artículos, he desarrollado. Entonces, para cada uno de los elementos necesitamos ese proceso de cuestionamiento. Es difícil, es complicado, es fuerte, pero es necesario. Se evalúa la validez y la confiabilidad de la información, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy viendo? Entonces, si nos devolvemos, y esto para mencionarlo un poco, si me devuelvo hasta la primera diapositiva, la segunda, la de Diane Waller, no sé si alguien antes de que yo les dijera que eso fue generado por inteligencia artificial lo dudó, ¿sí? ¿Y por qué no lo dudamos? No, porque es que viene una persona de lejos que aparentemente sabe algo de este tema a decirme eso, pues como que sí, ¿cierto? Y ocurre, pero a mí me pasa también como docente, y se lo digo a mis estudiantes, tienen que cuestionar también lo que yo les digo, ¿sí? Con un grupo particular de administración de negocios lo hablábamos, y es muy seguramente yo puedo hacer una tarea mucho más allá con el tema de aprendizaje activo si mi estudiante que es emprendedor me explica muchos de los elementos que yo solamente conozco en la teoría, pero que él ya los vivió, desde un puesto de tacos hasta una megacorporación, ¿sí? Entonces, ¿puede él evaluar desde su contexto ciertos elementos que yo le estoy diciendo? Por supuesto. Por supuesto. Entonces necesitamos ser más perspicaces para poder evaluar validez y confiabilidad de cualquier información que tenemos. La idea del pensamiento crítico es que se llegue a una toma de decisiones basadas en la evidencia. Esto es el fundamento del progreso científico, por supuesto. El desarrollo de argumentos lógicos y bien estructurados, entonces para dejar de responder el porque sí, porque así se hace, porque así siempre lo hemos hecho acá, sino es por qué tenemos este resultado. Pero el más importante es el fomento de la autonomía intelectual y la creatividad, ¿sí? Porque es que precisamente en esta época de la inteligencia artificial estamos desgastando mucho el no tener autonomía intelectual, esperar que la máquina resuelva absolutamente todo por nosotros, ¿sí? Y no usarla como un complemento, sino como un ser, un ente, un elemento que me dice o me dicta el resultado. Ahora bien,
El tema del pensamiento crítico va a tener dos grandes aristas y es cómo lo mantenemos preciso en la educación y cómo además en la era de la inteligencia artificial generativa, porque si ya era un reto, ¿sí? Para los que de pronto llevan mucho tiempo en la parte de docencia o acompañamiento de la educación, pues recordarán, no sé, hace 20 años era Rincón del Vago, hace 10 años era Wikipedia, hoy es ChatGPT y no sabemos qué pase en 2 años o en 5 años. Pero entonces el tema del pensamiento crítico siempre ha sido clave en la educación, o sea, esto no es un tema que solamente por la inteligencia artificial, no, es que nos obliga a reinventar cómo hacemos valioso el proceso de pensamiento crítico en el aula. Porque es importante que lo tengamos? Primero porque pues es lo que fomenta que nuestros estudiantes o nosotros si somos estudiantes seamos mucho más reflexivos y analíticos con todo lo que está a nuestro alrededor, desde nuestras clases hasta nuestro contexto biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Para que mejoren el proceso de comprensión profunda y el aprendizaje significativo, que aprendamos el por qué es importante lo que estoy aprendiendo y de pronto no lleguemos a ver esos memes que son bien curiosos, que a mí hace mucho tiempo, todavía me dan risa, pero al principio no entendía cuál era el contexto de eso de decir, bueno, ya me enseñaron fraccionarios y nunca en la vida los he usado, y resulta que los usamos más de lo que creemos, y no solamente porque estén basados en los sistemas, sino para la toma de decisión en la compra de un supermercado, en el momento que voy a pasar una calle y que no me vaya a alcanzar a atropellar un auto, etcétera, etcétera. Pero en su momento cuando los aprendí, no los aprendí con ese sentido del aprendizaje significativo, temas más complejos como velocidad tangencial, porque el otro se estrelló cuando estábamos dando la curva, es que iba más rápido y eso era correspondiente a la velocidad tangencial. Eso hoy, en este momento, ya lo logro comprender como ese aprendizaje significativo. Muy seguramente un estudiante que está por graduarse del colegio de su bachillerato no lo entienda, simplemente diga, es lo que me están enseñando, es lo que necesito aprender para poder pasar un examen y entrar a la universidad y lo que yo quiero estudiar es arte, ¿sí? Pero vean cómo es relevante haber tenido en cuenta temas de aprendizaje significativo. El desarrollo de habilidades para resolución de problemas complejos, creo que no necesitamos explicación, y algo que sé que hay muchos bibliotecólogos acá, cómo nos enfrentamos a la sobrecarga de información actual, ¿sí? No solamente porque la inteligencia artificial está aumentando ese boom de existencia de información, sino que desde mucho tiempo atrás tenemos un problema de sobreinformación. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la sobreinformación en redes sociales. No sé cuántos no les ha salido un reel de consejos para, no sé, desde quitar una mancha hasta el uso de Excel. Hay cosas que son súper relevantes, como hay otras que seguramente alguno intentó quitar la mancha y le quedó peor, porque realmente era pseudociencia. Entonces, pero lo importante en ese punto eran ganar seguidores o elementos. Entonces, hay una sobrecarga de información, no hay suficientes personas en el mundo para poder saber qué es real y qué es no en toda esta cantidad de información que hay. Y ojo, cuando hablamos de sobrecarga de información, no solamente nos quedamos con las redes sociales. ¿Quién lee todos los artículos que se publican científicamente al año? Millones de artículos se publican, no hay capacidad humana para leer toda esa información, o sea que también hay una sobrecarga de información verídica, evaluada, ¿sí? Entonces tenemos muchos problemas, ¿sí? Ahora, en la era de la inteligencia artificial generativa, pues necesitamos tener este elemento de pensamiento crítico para poder interactuar de manera ética y responsable con la tecnología, ¿sí? ¿Hasta qué punto es responsable que yo le pida a ChatGPT que me genere una foto al estilo del estudio Ghibli con mi foto particular, que es la misma foto con la que desbloqueo mi celular, por ejemplo? ¿Sí? No vamos a hablar tanto de los temas de la entrega de información. Aquí, ¿alguien tiene Facebook? Sí, todos. ¿Alguien tiene Instagram? ¿TikTok? ¿Alguien leyó los términos y condiciones de cuando abrieron cualquiera de esas redes? Muchos las abrimos hace tanto tiempo que ni siquiera nos acordamos que he firmado, pero lo más chistoso es que todos los años sale una nueva actualización sobre los términos y condiciones y simplemente para seguirlo usando le decimos que lo aceptamos, ¿sí? Entonces,
¿Por qué menciono ese ejemplo? Porque ese tema de que es que no ponga ciertos datos en la inteligencia artificial porque se los está entregando, hace muchos años y hace mucho tiempo ya entregamos mucha información. ¿Sí? Yo soy una persona muy de fotos, de poner ubicaciones, georreferencialmente yo soy la persona más fácil de encontrar del mundo. ¿Sí? Entonces no puedo discutirle a una inteligencia artificial si le describo que me dé un ejemplo para usar con ustedes, por ejemplo, aquí localmente en Costa Rica. No solamente ya le dije a mis redes sociales que estoy en Costa Rica, sino que además le estoy dando más información. La forma en la que lo haga, hasta qué punto, cómo interactúe, qué tipo de resultados yo quiera, es el proceso de pensamiento crítico para hacerlo de forma ética. El hecho de que yo no tome un listado con todos ustedes, con todos sus documentos de identidad, con sus fotos y lo cargue a una inteligencia artificial, es un elemento ético. Claro, me facilitaría la vida para hacer análisis y revisar, pero hasta donde yo estoy entregando información que ni siquiera es de mi competencia o mi responsabilidad. ¿Sí? Entonces, hasta ahí es el punto de, sí, yo me puedo facilitar mucho esto, pero ¿qué es lo que estoy arriesgando? ¿Sí? Porque al final ni siquiera es mi información. Entonces, el pensamiento crítico nos debe ayudar a interactuar de manera ética y responsable. Nos debe ayudar a interpretar y cuestionar los resultados generados por los algoritmos. Mucho tiempo, yo creo que a muchos les ocurrió, revisaban artículos, revisaban información que le entregaba la inteligencia artificial, no la revisaban. ¿Sí? La inteligencia artificial entregaba no sé, para ponerles un ejemplo académico que a mí me ocurrió al menos, les entregaba un listado de bibliografía. A mí me ocurrió que generamos, no lo generé yo, lo generó en quien fuera mi jefe en ese momento, un listado de bibliografía y me solicitó que obtuviera esa información, esos artículos y esos libros. Qué curioso fue no encontrar ni uno solo, pero ver que era casi legítimo. Es que era el manual de Fassini, entonces voy a ir a ver el manual de Fassini, pero es que no se publicó en el 2015, no en el 2010, sino en el 2015, entonces ¿por qué me aparece que en el 2010? ¿Sí? O autores que sí realmente publican de ese tema y solamente son títulos inventados, pero aparentemente sí puede ser el autor. Es información muy confusa, esas son las famosas alucinaciones de la IA. Pero al nosotros no cuestionarlos, pues muchas veces se van a ir como referencias aparentemente reales. Es más, muchos de nosotros como docentes no nos dimos cuenta que nuestros estudiantes usaban inteligencia artificial hasta que él no cometió el error de copiar. Aquí está el resultado que me estás pidiendo. ¿Sí? Entonces, claro, ni ellos ni nosotros cuestionábamos ese proceso. Hay algo particular, es el tema de sesgos. Sí, el pensamiento crítico nos permite detectar sesgos y limitaciones. ¿Qué ocurre? Todos los sistemas trabajan según lo que tengan disponible. Hay un estudio bien particular de cómo funciona la información en Estados Unidos sobre los partidos republicanos y demócratas y por qué ChatGPT tiene tendencia republicana. ¿Sí? Y no es precisamente por quiénes son los dueños de la información, porque tendemos a tener estas teorías conspiranoicas de que el nuevo orden mundial y demás, y resulta que no, es algo muy particular. Los republicanos son los más activos en redes sociales, son los que más publican información en redes, real o no, pero publican. Y al tener mayor disponibilidad de información republicana, ChatGPT va a considerar que como hay más, es más cierto. ¿Sí? Está más comprobado. ¿Sí? Es un poco lo que nos pasa a nosotros si nos bombardean con solamente información de algo muy particular. Depende de lo que nosotros consumamos, pues es lo que vamos a poder argumentar. Entonces, claro, las herramientas tienen sesgos, por supuesto, porque dependen de la información disponible. ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Claude no tienen acceso, por ejemplo, a bases de datos científicas como Elsevier, como Sage, como Taylor, no lo tienen. ¿Sí? A pesar de eso hubo algunas, no voy a entrar tanto en ese tema, pero hubo algunas bases de datos que vendieron la información de los artículos para entrenamiento de inteligencias artificiales, pasando un poco por encima de si el autor quería o no, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí entramos a otro tema que son derechos, licencias, licencias. Espero tener otra charla con ustedes sobre ese tema. Y finalmente, pues claro, es clave el uso de la inteligencia artificial generativa, por supuesto, pero ¿para qué? Para complementar, ¿sí? No para tomar ni como base, ¿sí?
ni como realidad, sino para complementar. Entonces, aquí algunas estrategias y ejemplos. Voy a pasar esto medianamente rápido, aunque claramente no he visto el tiempo, pero vamos bien. Y la primera estrategia es tener en el aula, esto pues particularmente para quienes sean docentes, procesos de metacognición guiada. ¿Sí? O sea, vamos a pensar, repensar y volver a pensar sobre un tema, vamos a interactuarlo con la inteligencia artificial, pero yo le voy a decir al estudiante cómo hacerlo. Tenemos un gran problema, o tuvimos, o espero que hayamos tenido, ya no lo tengamos tanto, y es que los primeros en utilizar esto no fueron los docentes, sino fueron los estudiantes. Y le pusieron un reto adicional al docente, porque el docente si no entendía lo que estaba ocurriendo, lo iba a rechazar y eso iba a ser el principio del fin del docente. ¿Sí? Porque el hecho de rechazar la inteligencia artificial no quiere decir que deje de existir. El hecho de no usar calculadoras y hacer los cálculos a mano no quiere decir que hayan máquinas más eficientes para hacerlo. ¿Sí? El entendimiento de cómo funciona y cómo logro esos resultados es lo que me lleva allá. Y para eso necesito la ayuda de una persona que sí sepa sobre el tema, sobre el proceso, sobre la selección de información. Como mucho tiempo hemos hablado de aprendizajes basados en retos, aprendizajes basados en problemas, aprendizaje basado en preguntas, y hoy tenemos uno nuevo que es uno de los grandes retos como docentes, y es aprendizaje basado en problemas pero con IA. ¿Sí? Cómo yo incluyo la inteligencia artificial en el aula a punta de aprendizajes basados en problemas, cómo yo integro la inteligencia artificial para decirle al estudiante úsela, pero úsela de esta forma para que usted aprenda y comprenda cierto elemento. Otra estrategia es que tengamos taller de reformulación de prompts. Siéntense con sus estudiantes, con sus investigadores o ustedes mismos y miren cómo ustedes están preguntando o usando la inteligencia artificial. No sé si aquí a alguien le ha pasado, a mí me pasó, sé que le ha pasado a muchos amigos porque lo estuvimos conversando, que después de usar mucho tiempo la inteligencia artificial, uno ya sabe cómo desarrollar el prompt y eso, y muchas veces a medida que cuando está escribiendo el prompt, está resolviendo el problema que uno necesitaba tener originalmente. Cuando uno se da cuenta, no necesitaba usar inteligencia artificial, solamente necesitaba organizar correctamente mis ideas, hacer uso de pensamiento crítico. Si no les ha pasado, les va a pasar a medida que usen más la inteligencia artificial con seguridad. ¿Sí? A medida que la usen con una generación de prompts correctos. Entonces, el taller de reformulación de prompts es una herramienta esencial para el tema de pensamiento crítico. Y ya lo van a ver porque al final siempre les dejo un ejemplo de cómo sería un prompt correctamente estructurado. No es mío, es adaptado, ahorita les explico, pero pues, es interesante. El análisis comparativo humano, inteligencia artificial. ¿Qué respondería una persona? ¿Qué responde la inteligencia artificial? ¿Cómo lo comparamos? ¿Cuáles son las principales diferencias? Taller de lectura sobre resultados, por ejemplo. Esto son estrategias pensadas, ahorita lo que están en los números son ya los ejemplos particulares, pero ese análisis comparativo humano e inteligencia artificial es válido en todas las áreas del conocimiento. Quien a mí me enseñó esta estrategia fue el vicerrector de investigación de la Universidad del Bosque, que no está en ni la ingeniería ni en las matemáticas, sino en la filosofía de la ciencia. Y me parecía súper interesante cuando él me invitó a una clase de él para ver cómo él usaba la inteligencia artificial en la clase y cómo ponía a repensar a los estudiantes cada vez que le hacían una pregunta a ChatGPT. Con una sola pregunta hacía toda una clase. ¿Sí? Cómo le respondía, cómo tenía 50 respuestas diferentes de 50 diferentes alumnos y cómo podían evaluar eso desde un proceso realmente de pensamiento crítico. Y finalmente hay que tener discusiones sobre la ética en el pensamiento automatizado. Es necesario hablar con expertos, es necesario repensar cuáles son las implicaciones del uso que nosotros estemos haciendo de cada una de estas herramientas. Entonces, bien, algunos de los ejemplos es hagan evaluación de fuentes con estudiantes, hagan comparación de soluciones propuestas con la IA, lo que les digo, pídanle a cada estudiante que busque una solución con IA y después compare cómo generó la IA esas diferentes soluciones. Si no son docentes, háganlo ustedes como estudiantes, pídanle a 2 o 3 herramientas la misma pregunta y vean cuáles son las posibilidades, a pesar de que todas son herramientas de inteligencia artificial, cuáles son las posibilidades, contra qué discutirían ustedes de las soluciones, por ejemplo. Hagan ejemplos de debates estructurados basados en prompts, porque
construir un prompt así, cómo lo construiría un alumno u otro alumno, cuáles son las ventajas, cuál es la dificultad. Análisis crítico de los resúmenes automáticos. Por ahí, para los que sean docentes, después me contactan, siempre les tengo un pequeño truco de cómo encontrar al estudiante que usa inteligencia artificial para hacer resúmenes automáticos. No lo voy a mencionar acá, pero es estrategia para los docentes. Y revisión de sesgos algorítmicos. Pongan siempre temas que sean lo suficientemente controversiales para ver cuál es el sesgo que tiene cada una de las herramientas y discutir sobre eso en clase. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, hay una labor importantísima del docente. Tenemos alguna serie de elementos que son las aplicaciones en la academia y la investigación. Y hoy por hoy se está utilizando inteligencia artificial para todos los procesos de redacción de artículos científicos, estructuración de los artículos científicos, pero ¿en qué elemento? ¿Sí? El elemento particular de no le voy a solicitar que él arranque a hacer el proceso de escritura, sino que revise lo que yo estoy desarrollando o organice un conjunto de ideas. Pero el riesgo que tenemos es, hoy, antes del uso de la inteligencia artificial, el proceso de redacción y estructuración era totalmente inédito. Cuando yo le entrego información a la inteligencia artificial, estoy dando a perder esa ineditud. ¿Por qué? Porque es información que ya está disponible para consulta de muchas personas. Y ahí hay un riesgo en la escritura de los artículos científicos, ¿sí? Porque claramente cada vez que yo interactúo con una inteligencia artificial abierta como ChatGPT, como Perplexity, DeepSeek, etc., voy a tener un gran problema, y es, le estoy entregando toda la información de mi proceso de investigación, de mis resultados, que cuando otra persona en la misma área del conocimiento u otras personas en ese mismo rango cognitivo empiecen a intentar utilizar inteligencia artificial, la inteligencia artificial ya está entrenada con la información que yo le di. Entonces estoy perdiendo ineditud. Claro, no directamente, no es comprobable tan fácilmente como si alguien sacara otro artículo, pero si empiezo a encontrar parecidos con otro artículo que, no sé, hoy por hoy hay muchas personas que, aunque no lo crean, están creando cientos de artículos con inteligencia artificial, ¿sí? Que terminan siendo válidos, pero que están aprovechándose de la información que miles de investigadores en el mundo están poniendo en las puertas gratis de ChatGPT o DeepSeek y demás. ¿Cómo podemos combatir un poquito eso? Pues hay que hacer instalaciones locales. No hay que ser un genio de la tecnología, realmente hay procesos, hay muchos tutoriales en YouTube de cómo hacer, por ejemplo, la instalación local de DeepSeek. ¿Sí? La instalación local que solamente se alimente con lo que yo tengo, con mis bases de datos, con mis conjuntos, con mi información, que no permita que esa información que yo entregue salga a la red, ¿sí? Entonces pueden buscar esa opción. Pero claramente, por ejemplo, para hacer revisión y síntesis de literatura sigue siendo una herramienta muy valiosa, más con la carga de información que les hablaba antes, ¿no? Con esta sobrecarga de información, pues claro, es mucho más fácil que yo es mucho más tradicional que yo tenga 10 artículos y lea los 10 artículos para saber si me funcionan. Pero, pues, ¿cuál sería la ayuda si yo ya no leo 10 artículos, sino le pido a una inteligencia artificial que me haga un pequeño resumen de 500 artículos? Tengo un acceso mucho más amplio a ciertos elementos del conocimiento. Y aquí uno de los grandes riesgos es la generación de hipótesis y análisis de datos, porque claramente el tema es la inteligencia artificial. Cuando yo les digo que hace contenido original, lo hace, pero no hace contenido totalmente nuevo. Si hiciera contenido totalmente nuevo, muy seguramente ya tendríamos sintetizada alguna vacuna o alguna píldora para el cáncer, por ejemplo, para el VIH, ¿sí? Porque pues diríamos hacia allá vamos, ¿sí? Entonces, es que ChatGPT piensa como lo harían 5.000 científicos. Pues no es tan así, porque entonces, ¿dónde está el avance científico? Seguro ya alguien le ha preguntado a ChatGPT cómo curar el cáncer y no ha podido encontrar una respuesta, a pesar de que tenga información disponible de miles de investigadores. Entonces, original sí, totalmente nuevo, ahí es donde está el quid del asunto. Entonces, la generación de hipótesis es un poco riesgosa. Pero hay claramente ventajas. Si nos acelera el proceso de redacción, claro. Levante la mano quien considera que es muy hábil para la escritura científica. Una persona. Dos de todo el auditorio. Claro, porque es que ser científico no es tener habilidad de escritura científica. Yo puedo ser un excelente investigador,
pero puedo ser un muy mal escritor. ¿Sí? Y muchas veces, y los que estuvieron ayer en la sesión de ayer hablamos del tema de la autoría responsable, muchas veces dentro de la autoría responsable está el redactor, ¿sí? Porque es una persona que logra sintetizar mucho mejor los resultados de procesos de investigación. No siempre va de la mano que un investigador sea un excelente escritor. Que se han adaptado, claro, que nos hemos adaptado a lo que nos exigen las revistas, a unos estándares, es cierto, pero pues ¿quién entendería mejor cómo exige un estándar una revista? ¿Un ser humano o una máquina? Muy seguramente una máquina, porque la máquina lee a la precisión todas las necesidades mínimas que se necesitan para que el artículo cumpla con las condiciones. Ojo, aquí ya no estamos hablando del contenido, estamos hablando, por ejemplo, de la forma en la que se redacta esa información. Entonces, ¿hay una aceleración? Claro, hay reducción en tiempos de elaboración de borradores, ¿sí? Hay una mejora en la corrección de estilo, claro, entregamos textos mucho más completos. Eso no exime de que haya un corrector de estilo, pero sí acelera el proceso. Cuando un corrector de estilo tiene que corregir muchos menos elementos, pues el proceso de publicación puede ser mucho más rápido y revistas de alto calibre no van a tomarse 60, 80, 90 días para lograr un proceso final de publicación, sino se van a tomar 30 días para hacer correctamente el proceso de evaluación y 10 días para hacer toda la graficación, corrección de estilo y publicación. Entonces, ¿hay una ventaja? Claro, la hay. Pero está el tema de la generación de ideas, ¿sí? Muchas veces, yo creo que todos hemos pasado por ahí, es algo natural del ser humano, tenemos bloqueos creativos para lo que sea, desde para hacer el desayuno hasta para escribir un artículo. ¿Sí? A pesar de que tengo todos los datos y todos los resultados del proceso de investigación, el por dónde comienzo es donde hay un problema. Entonces, la generación de ideas se vuelve supremamente válida, porque es que yo le estoy dando un contexto, lo que él me está diciendo es cuáles son las posibilidades que yo tengo y acelerando o fortaleciendo mi proceso creativo. Bien. Ahora, hay riesgos y desafíos también. Claro, plagio y pérdida de originalidad es el más preocupante de todos, ¿sí? El plagio, ¿por qué? Porque es un resultado de patrones, o sea, de cosas que ya existen. Entonces, en el momento que él quiera empezar a parafrasear información de muchos autores, yo puedo estar involuntariamente plagiando a muchas personas, ¿sí? Si yo no conozco todos los resultados de esas investigaciones, que claramente no lo voy a hacer, por lo que les digo, es que yo no puedo leer 1.000.000 de artículos, la máquina sí, yo no, ¿sí? O no sé cuánto tiempo me tomaría. Entonces, el riesgo que nace de ahí es el de depender excesivamente. Una vez que nos gusta, que nuestro cerebro genera esta dopamina y nos parece interesante, ya nos cuesta decir, ya no la voy a utilizar. Esta charla no es para que la dejen de utilizar y saben, no la voy a utilizar. De por sí creo que nadie lo está pensando, ¿sí? Más porque nos soluciona la vida en muchos casos, en muchos elementos. Pero el hecho de perder ese análisis crítico de cómo yo realmente coincido la idea de recuperar, entender y generar nuevo conocimiento es un riesgo real. Y ya hay estudios, lo que les digo, no los he leído y por eso no los traigo, pero sí, la semana pasada alguien publicó en LinkedIn, los tengo en mis pendientes de lectura, un estudio que recién salió de cómo se está ya evidenciando la pérdida de análisis crítico por el uso de herramientas de inteligencia artificial en los colegios en Europa. ¿Sí? Entonces sí, es una realidad, se está perdiendo el interés del análisis crítico. Lo que les volví a mencionar, no voy a entrar mucho en eso, el tema de los sesgos y claramente el tema de la dependencia tecnológica. Al confiar 100% en el resultado tecnológico, pues podemos llegar a cometer errores. ¿Por qué? Porque es que no es tanto que la máquina cometa un error. Alguna vez estaba con un contador revisando un Excel y le digo, es que el Excel tiene un error. Entonces me dijo, no, es que el Excel no se equivoca. El error lo debimos haber puesto nosotros, pero el Excel no se equivoca. ¿Sí? Entonces ahí es donde está. Cuando confío netamente en que la tecnología lo va a resolver todo, voy a tener un gran problema. Ahora, el tema del uso ético en la academia. Esto es importante. Esto lo traigo particularmente de COPE y es, necesitamos que haya una serie de buenas prácticas impulsadas por nosotros como biblioteca, como docentes, como estudiantes, y es que haya transparencia. Si un docente les dice está prohibido el uso de IA, lleguen a acuerdos, digan, ¿por qué no más bien establecemos un elemento de transparencia en el uso de IA?
Yo como docente no condeno el uso de la inteligencia artificial, lo que quiero es que me digan cómo y para qué la usó, para saber si sí está usándola de forma correcta o si yo debo tomar riendas un poco en el asunto y decirles es que la está usando mal. Venga, le explico cómo la puede usar para que realmente le saquemos provecho a su proceso de aprendizaje, ¿sí? El hecho no es decir, no, es que usted no puede usar la IA para resumir, no, ¿cómo le está pidiendo a una IA que resuma? ¿Cómo está generando el prompt? Simplemente copió el artículo y le dijo, resúmame esto. Venga, hay una forma general de construir un prompt correcto. Necesito un resumen de tantas palabras, genere tantos bullets, tantas viñetas con esta información en particular, quiero resaltar algún elemento. Hay formas de usar y vea que eso genera un proceso creativo dentro del estudiante. Ya no es la creatividad de cómo comprendo y cómo hago un resumen, sino yo cómo interactúo con la máquina, que al final es lo que son habilidades que se van a necesitar en todas las áreas del conocimiento. Entonces, declaraciones explícitas de metodología. Ojo, esto aplica para artículos y aplica también para el trabajo en la universidad. Aunque les digo, transparencia, declaración explícita de cómo y qué se usó, y siempre hacer un uso para complementar, ojo, no para sustituir. Y estar pendiente de las normativas. COPE, que es el Comité de Ética en la Publicación, tiene unas directrices ya de cómo éticamente podría declararse el uso de inteligencia artificial en un artículo. Entonces no necesitamos sentarnos a crearlas de cero, necesitamos ir a las fuentes de quienes ya están intentando apoyar este proceso. Y hay un gran riesgo, yo siempre se los digo, hay una palabra que a mí no me gusta ni poquito, y especialmente en la inteligencia artificial, es la palabra regular. ¿Cómo van a regular algo que cambia todos los días? Primero, porque los procesos burocráticos políticos son larguísimos. ¿Cuánto tiempo lleva que una ley se convierta en una ley desde que se presenta el proyecto de ley? Es más, desde antes, desde que se concibe y se empieza a escribir el proyecto de ley hasta que se vuelva una ley. ¿Cuántos años pueden pasar? ¿Sí? Ahora imagínense en un tema de inteligencia artificial donde todos los días salen 2.500 aplicaciones nuevas. Que sí, que de las 2.500 aplicaciones, 2.450 son basura, sí, es cierto, pero son nuevas y hay nuevos elementos y están cambiando. Y entonces hace 2 años no había, todos veíamos, no sé si vieron los videos creados por la IA y Will Smith comiendo pasta y se veía monstruoso y esto, y hace 20 días salió uno nuevo donde se ve perfectamente que puede ser él comiéndose un plato de pasta con todos los elementos que uno vería en un video creado, grabado por un ser humano, ¿sí? Como si alguien pensó en regular esto hace 2 años, ¿qué va a haber ahorita con los nuevos avances que ocurrieron hoy? Entonces la palabra regular está muy difícil en el contexto de inteligencia artificial. Más bien necesitamos hablar de cómo la vamos a usar de forma ética y coherente, y ahí entra un poco de cómo tenemos más bien directrices para el uso y el entendimiento. Ahora, una serie de elementos, 4, estos son traídos directamente de nuestras políticas de publicación en Sage, que ustedes pueden adaptar, pueden usar para la universidad, pueden usar para muchas de las revistas, claramente. Y es lo que les digo, es tomado directamente de nuestras directrices de uso de IA en Sage, y es cómo hacer autoría responsable y cómo declarar el uso de la IA, ¿sí? Como lo que les digo, yo como docente se lo exijo a mis estudiantes, están las reglas de juego de la clase al principio de la clase. ¿Vamos a usar inteligencia artificial? Está bien, pero díganme cómo la van a usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me ayuda a entender cuál es el proceso de racionamiento que tiene el estudiante y me ayuda a apoyar el proceso de racionamiento que tiene el estudiante en pro de que comprenda mucho mejor lo que yo le estoy enseñando y no simplemente cumpla con lo que tiene que cumplir. Entonces, vuelvo al tema de aprendizaje significativo. Entonces, eso se los dejo. Si alguien necesita la presentación, con mucho gusto se las puedo compartir, se las hago llegar, no hay ningún problema. Y para finalizar, siempre les dejo esta pequeña. Lo que les digo, esta estructura no es mía, no la pensé yo. La adaptación al área de medicina sí es mía, porque originalmente está pensado en un texto de ciencias sociales. Pero Daniel Mack también lo adaptó de algo que publicó Sam Altman. Entonces, una adaptación de la adaptación. Ahí hay un poco de funcionamiento de pensamiento crítico para este proceso. Y lo que decimos es que un prompt efectivo debería tener estos 4 grandes elementos, como mínimo. Como mínimo. Ojo, no es ley. Si van a encontrar, si ustedes entran a páginas Generative AI, Brain AI, etcétera, etcétera,
miles de formas que les van a decir, el prompt perfecto es este. ¿Sí? Tiene que tener 6 líneas, tiene que tener 20 líneas, tiene que tener 20 categorías. El prompt perfecto no existe. ¿Sí? Hay formas mejores de interactuar, de desarrollar prompts. ¿Sí? Y esta es una solución particular para la academia que ustedes la pueden probar. No tiene que ser así de extenso, este es muy particular. Pero entonces lo que nosotros queremos definir son 4 grandes elementos. Primero, un objetivo. Cuando yo le escriba, cuando yo le pida algo a ChatGPT, debo tener un objetivo claro, qué es lo que yo quiero obtener de la herramienta. Entonces aquí, si ustedes lo ven, dice, necesito un resumen estructurado, bien referenciado, sobre el tema, tal, diabetes tipo 2, con un enfoque en esto. Listo, el objetivo, cómo plantear un objetivo. ¿Qué es importante ahí que ustedes ven? Si ustedes han trabajado con estudiantes, especialmente los de primer año, no es tan fácil que generen buenos objetivos, en general, no hablando solamente de ChatGPT. Entonces, imagínense cuál es nuestro trabajo para que ellos puedan generar buenos objetivos para interactuar con la máquina. Entonces lo de la inteligencia artificial todavía no me quita el trabajo como docente. No, me pone más trabajo como docente. ¿Sí? Me pone una responsabilidad más alta. Y como estudiante, pues debería ser yo más consciente de eso. ¿Sí? Si no sé escribir un objetivo correctamente, desde ahí ya mi prompt va bastante mal, va bastante desestructurado. Luego, debo decirle cómo quiero que me entregue esa información. ¿Sí? Muchas veces ustedes, lo que les digo, el tema del resumen. ¿Sí? El estudiante toma el PDF, lo carga y le dice, hágame un resumen de esto. Y el resumen le puede dar un Word, le puede dar 2 párrafos, le puede dar 5 puntos. Cuando yo le digo, vea, lo que yo necesito de ese resumen es un título claro y preciso. Necesito un apartado con esta información. Necesito 5 puntos clave. Necesito 3 elementos de aprendizaje. Eso es lo que yo le voy a pedir. ¿Cómo lo necesito? Lo necesito en una infografía, lo necesito en una diapositiva, lo necesito en un documento de Word. ¿Cuánto tiempo me estoy ahorrando ahí? ¿Sí? O sea, la escritura del prompt puede tomar desde 1 minuto hasta 15 días, ¿sí? Dependiendo de la complejidad, dependiendo de cada día se me ocurrió una idea diferente para poderlo ir ajustando. Pero es necesario que yo le pida esto aplica para ChatGPT, para Claude, para Perplexity y demás, que yo le diga exactamente qué es lo que necesito, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, acá está, qué necesito, cómo lo necesito, qué extensión, etcétera. Este es clave y yo le sugiero que nunca falte, advertencias y precauciones. ¿Sí? Yo necesito decirle a la herramienta cuál es su límite. Yo necesito establecer un límite en el uso de la herramienta y es asegúrese, por ejemplo, en este caso que es académica, que la información sí o sí venga de revistas médicas revisadas. Ya ahí le cerré la puerta a que vaya a un blog, a que vaya a Wikipedia, a que consulte cualquier información de medios de comunicación. Le estoy diciendo, hay unas fuentes particulares que usted va a utilizar. ¿Sí? Entonces, como biblioteca, por ejemplo, tenemos una responsabilidad de decirle, vea, en la ingeniería del prompt hay unos límites para que usted integre nuestros recursos. Ojo, tengan en cuenta que todos los recursos que son de pago, ninguna herramienta tiene acceso a ellos. ¿Listo? Hay una herramienta que funciona bastante bien porque trabaja mucho que se llama SciTE, que funciona bastante bien porque sí tiene acceso. No les va a permitir el acceso al texto completo, pero sí les va a mostrar los abstracts y les va a mostrar sobre qué artículos pueden trabajar o pueden obtener la justificación de un objetivo que ustedes le hayan dado. Entonces es bastante interesante. Y ahí es donde, por ejemplo, entra una estrategia entre la institución, la biblioteca, los editores, de decir, vea, si usamos una herramienta como esta, podemos lograr aumentar el uso de bases de datos de esta forma, y esta es la razón por la cual vamos a sí o sí utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, solamente una idea. Y al final, algo que a veces puede parecer un poco ridículo o innecesario, pero la verdad es que es lo que va a ayudar a que la respuesta sea lo más cercana a lo que a mí me gustaría recibir. ¿Sí? Ya tengo el formato de respuesta, ya tengo las precauciones, ahora es el contexto, a quién le estoy entregando la información o quién la está intentando desarrollar. Entonces le digo, oiga, yo soy un médico internista con especialidad en esto, me interesa que los contenidos sean escritos de eso, tengo una fuerte labor social, me gustan más las comparaciones de tratamientos, no me gusta la evaluación de dispositivos. ¿Ustedes cómo creen que él va a escribir la respuesta?
¿sí? De una forma mucho más cercana a lo que a mí me interesa desarrollar, no una forma tan genérica. Entonces el contexto es importante, claro. ¿Listo? Seguramente si después tenemos un espacio, estaría interesante hacer un taller particular de prompts y de preparación de ChatGPT. ChatGPT, por ejemplo, hoy propone algunos espacios donde le entreguemos ya estándar una información particular de perfil que él siempre la va a usar cuando yo vaya a utilizar. Para los que hayan usado mucho ChatGPT, creo que han visto, no traje la imagen, pero han visto que a veces dice memoria actualizada cuando yo le entrego un dato sobre mí, cuando hablo en primera persona. Él siempre está tomando la información para perfilarlos a todos y a cada uno de ustedes. Por eso es importante la forma en la que yo le escribo a ChatGPT. Y por eso en este momento, si todos le escribiéramos exactamente el mismo prompt a ChatGPT, vamos a recibir pues información muy coherente, pero totalmente diferente en su forma de escritura y de resultados, porque nos ha venido perfilando desde el primer día que lo usamos. Y es por eso que necesita una cuenta, porque vincula nuestros datos de forma inmediata. Entonces, bien, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Mi nombre es Felipe Vargas. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, pues es bienvenido en este momento. O pues a futuro está mi correo, felipe.vargasjimenez@sagepub. Si quieren conversar, discutir acerca de algo de la sesión de hoy, está perfecto. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario, crítica? ¿Todo muy claro, todo muy enredado? ¿Sí? Bueno. Sí, cuando no hay preguntas hay dos opciones, o todo muy enredado y nadie entendió nada, o todo claro. Entonces espero que sea la segunda. Mil gracias a todos por participar, por estar en esta sesión. Espero que haya sido de utilidad, que hayan encontrado alguna información nueva. Lo que les dije, esto no es para satanizar el uso de ChatGPT, ni tampoco para decir tenemos sí o sí que rendir la pleitesía, sino para poder encontrar esos puntos medios que nos van a permitir continuar avanzando como sociedad, como comunidad académica, como comunidad científica, mediada por las tecnologías. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de semana. Quisiera recordarles que tendremos la grabación de esta charla en nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan volver a consultar y agradecemos nuevamente al señor Felipe Vargas por su exposición. Muchas gracias y